¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por llamar. Un placer hablar con ustedes. Igualmente, vamos a arrancar porque tenemos tiempo, ahí nos decía recién, fuimos testigos de cómo lo estaban llamando de otra radio, evidentemente muy consultado, y lógicamente en términos económicos, político-económicos. ¿Está conforme con la reestructuración de la deuda? Ahí está. Mire, el año pasado nosotros habíamos dicho que la deuda había que negociarla básicamente sin quita de capital y con los intereses de mercado. Los intereses de mercado para este año iban a ser menores el año pasado porque naturalmente había un proceso de emisión monetaria a escala global y por lo tanto eso iba hacia abajo la tasa de interés, que fue lo que pasó. Y bueno, finalmente negociaron así que se podría haber hecho mucho más rápido, pero bueno, en términos generales. Te escuchamos con interferencia, Guillermo. Hola. Sí, Ahí te escuchamos bien, ¿Se podría Bueno. haber negociado, qué dijiste? Se podría haber negociado más rápido, pero en términos generales estoy de acuerdo, digamos, no tengo mayores objeciones. La situación... Digamos, se negoció como habíamos quedado, sin quita de capital y con tasa de interés de mercado. Bueno, la tasa de interés del año 2019 contra la del 2020 eran más altas, por lo tanto ahora es más baja la tasa de interés y la quita de capital es significante. Así que está bien, la negociación fue en los marcos técnicos correctos. Insisto, se podría haber hecho más rápido, pero no es una objeción de fondo. 38.000 millones de dólares, dicen Guzmán y Fernández, que nos hemos ahorrado. No, bueno, esas son los que hace que el presidente diga que lo que no va a gastar en la deuda lo va a gastar. No sé, son cosas que dice Fernández. ¿No? Me parece que no entienden bien lo que están hablando. Pero bueno, la verdad que no sé. Si no hay quita de capital, está bien. Estás diciendo que pagás menos intereses, es obvio. Y sobre todo no pagás los intereses del bono de 100 años, porque no está más ese bono de 100 años. En fin, estamos hablando ahora, es una conversación seria. Dejémoslo en el plano de la seriedad que estamos teniendo. La realidad es que negociaron como hay que negociar, sin quita de capital y naturalmente tomando de referencia la tasa de interés que hay en el mercado hoy, que es mucho más baja que la mitad de la que había el año pasado, así que está bien. Después explicar lo que quiera, qué sé yo. Alberto Fernández dice algunas cosas, déjalo al ministro. Alberto Fernández dice algunas cosas, la que no voy a gastar en esto, lo voy a gastar allá, pero si no tenés, por eso tuviste que negociar. Es la primera vez que veo que Baña quiere invertir un déficit, nunca vi eso, ¿viste? Nunca vi, o sea, es como decir, mirá, yo tengo ingresos por 100 y gasto por 150, entonces con esos 50 que tengo de déficit vamos a comer afuera. Bueno, es ridículo lo que estamos diciendo, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Escucho cada cosa, pero bueno. Por eso, mantengamos la conversación en un nivel de seriedad. No por vos, sino porque... Sí, entiendo. Dejemos de estas tonterías, hay un límite para escucharlas, ¿viste? Como la del presidente el otro día que dice que tiene un perro progresista. Bueno, ¿viste? ¿Qué le tengo que contestar? Yo que tengo un loro que canta la marcha. ¿Qué querés que diga? Una cosa, ¿viste? Claro, ¿qué querés que te diga? Bueno, por eso. Guillermo, la cuestión actual, la dicotomía o la falsa dicotomía que algunos pretenden instaurar desde el comienzo de esta peste, de esta pandemia, ¿no? De economía y salud o economía o salud. ¿Qué analizás vos al respecto? No hay duda que es economía y salud. Se equivocó el presidente cuando dijo que él entre la salud y la economía priorizaba la salud. Eso es una linda frase, 10 minutos. O sea, abrís la canilla y no sale agua. ¿De qué salud me estás hablando? Y para que salga agua en la canilla, tiene que funcionar la economía. Si no funciona la economía, hasta sin agua te quedás. Por eso digo, hay cosas que dice el presidente que no las piensa lo suficiente, me parece, ¿no? No las reflexiona, no. Por eso el presidente se tiene que tranquilizar, pensar, sobre todo pensar antes de hablar cuando se refiere, después cuando habla de música, pero cuando habla de economía, habla de seguridad, habla de relaciones internacionales, que son los 3 temas del presidente, antes de hablar lo tiene que pensar. No es que puede estar 3 horas en televisión y piensa que es gracioso, porque dice cosas que no van. A ver, el sábado pasado, ¿cómo va a decir el presidente que le hicieron una carta astral, no sé qué tontería dijo, y que él va a ser el presidente que va a elegir sobre las cenizas de la Argentina? Porque le está hablando a la población un sábado a la noche. 3 horas, ¿cómo va a decir esas cosas?
Que aquí las cosas están mal, pues esperad a ver cómo están en Argentina, amigos. Es un momento de la entrevista que le hicieron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el programa Sobredosis de Televisión. Atentos, por favor, a la confesión que hace el presidente. Alguien me dijo el otro día que me hizo una carta astral, Vilma Ibarra, que Vilma viene con esas... ¿Se hizo una carta astral, presidente? Vilma tiene sus amigas que le gusta la astrología y esas cosas, ¿no? Me hizo una carta astral. Me dijo que yo estoy predestinado a siempre tener que construir sobre las cenizas. Y a veces digo... Como el Fénix, así. Que parece que es cierto. Sí. Sí, parece que es cierto. Sí. Pero la verdad no me asusta. Si es mi destino, que sea mi destino. Vamos a ver, que el presidente de un país se haga una carta astral ya es preocupante, o sea, más que nada porque se le ve un poquito desesperado al hombre, no tiene a quién consultar ya. Creo que hay cosas que se pueden hacer en este planeta antes que recurrir a los astros. Mira a ver si hay algún experto cerca. Pero es que encima, en la carta astral con la que está cayendo, le sale que está predestinado a tener que construir sobre las cenizas. Y el presidente de la Argentina se lo cree y lo asume como inevitable. Dice, es mi destino. No se asusta. Él no se asusta. Pero ¿y los 45 millones de argentinos? ¿Alguien les ha preguntado? Porque si yo fuese uno de ellos, sí me asustaría. Desde Tapeando, mucho ánimo a los argentinos por tener un presidente destinado a construir sobre las cenizas y que encima es Aries con ascendente a Escorpio. Todo el mundo sabe que son unos envidiosos y unos vengativos. Yo me sacaba un billete solo de ira, os lo digo ya. ¿Pero cómo va a decir esas cosas? Él piensa que es gracioso, bueno, no es gracioso. Angustió a todo el mundo. ¿Qué es eso de decir Argentina en la ceniza y que le hicieron una carta astral? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ahora, hay algo que no está funcionando bien. Bueno, se tiene que tranquilizar, tiene que dormir, ¿viste? Se tiene que relajar. En esto de economía y salud, o economía o salud, hubieron también, digo, ¿no? En esto de, para ver si reconoces alguna determinación, alguna política buena de esta gestión de este gobierno de Alberto Fernández, porque hubieron otras partes del mundo que priorizaron la economía y les fue para la miércoles. El caso de Inglaterra con Boris Johnson, el propio Boris Johnson casi flameó. ¿A China cómo le fue? ¿Le fue bien o le fue mal? ¿El aspecto económico o el aspecto sanitario? No sé, por eso vos me hiciste la pregunta. Yo te pregunto, vos me pusiste Inglaterra como ejemplo y yo te pongo China. Está bien. Te pregunto, ¿le fue bien o le fue mal? Y aparentemente en los grados de recuperación que ha logrado le fue bien a China. Y bueno, entonces ahí tenía un ejemplo de que se podía atender la salud y se podía atender la economía. Conjuntamente. Claro. Y claro, porque no hay una sin otra, lo enseñó Carrillo hace 70 años. Carrillo dijo, mire, si quiere buena salud tiene que tener buena economía, la gente tiene que comer, tiene que dormir calentita, tiene que tener agua corriente, tiene que tener cloaca, tiene que estudiar, tiene que tener trabajo. Lo dijo Carrillo, no que lo inventamos nosotros. Uh-huh. Esto es los principios fundacionales del peronismo. No existe la buena salud sin la buena economía. Guillermo Moreno, no existe, ¿qué tal? Esa es una dicotomía falsa. Está bien. En términos de los 70, sí. Ese típico pensamiento pequeño burgués. Típico pensamiento pequeño burgués de estos muchachos socialdemócratas que viste que lo que se les pasa por la cabeza lo dicen y no tienen noción de la responsabilidad que tienen. ¿Qué tal, Guillermo Moreno? Muy buenos días, mi nombre es Walter Barberán, un placer poder charlar con usted aquí en Corrientes Capital, y lo llevo un poco más a la historia. Termina la Segunda Guerra Mundial y se empieza a construir el mundo globalizado, y usted dice que en realidad lo que hay toda una expectativa, hay una esperanza de que el COVID-19 nos va a cambiar como sociedad global mundial. Y su teoría, digamos, es que en realidad el COVID es un catalizador, vino a acelerar los procesos económicos y políticos sociales. ¿Qué quiere decirnos con esto? No, claro, yo no dije que a la Segunda Guerra Mundial empezó el mundo global, de ninguna manera. Está bien. Yo digo que al fin de la Segunda Guerra Mundial comenzó la Guerra Fría. Y que cuando terminó la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín en el año 89, es que hay un gran ganador, Occidente, en este caso conducido por Estados Unidos,
que genera ese mundo global, que tiene como elemento ordenador el consenso de Washington, ¿está bien? Y dos columnas, que son la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional. Y digo, eso se terminó, hubo muchas señales de que eso se terminó, pero fundamentalmente se terminó cuando llegó Trump. Y Trump llegó en el año 2017. Y lo primero que hace Trump es sacar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico. Si Estados Unidos vulnera los libres flujos de comercio, de bienes y servicios, deja de ser neoliberal. Por lo tanto, si Estados Unidos no es neoliberal, porque Trump no es un gobierno neoliberal, no es un gobierno neoliberal, si Estados Unidos no conduce el neoliberalismo a escala global, no lo puede conducir nadie. En ese proceso, digo, ese mundo global está terminado. Lo que vino a hacer el coronavirus es acelerar ese fin de ese mundo global. Porque todavía, si bien Trump cambió, porque obviamente ya no permite, entre otras cosas, que los chinos utilicen su mercado, y les dice, mire, momentito, inviertan acá, dicen algo muy parecido a lo que decíamos nosotros. Es cierto que se resintió más aún el comercio internacional con el coronavirus. Entonces lo que hizo el coronavirus fue acelerar el fin de algo que ya estaba terminado. Eso es lo que estoy diciendo, ¿eh? Moreno, y el nuevo... No digo que el coronavirus terminó, no, digo que acelera, que no es lo mismo. El que lo terminó y que es un proceso, y obviamente, como todo proceso histórico, uno le pone fecha, pero uno no va a pensar que el día que le ganó Occidente al Pacto de Varsovia fue por la caída del muro de Berlín. Uno le pone esa fecha, pero ese proceso ya había empezado antes, ¿no? Naturalmente. Y este fin de la globalización, por ejemplo, tuvo una expresión en la Argentina con esa famosa reunión en Mar del Plata, cuando no al ALCA. Claro, bueno, esa fue una reacción. Cuando nosotros administramos el comercio exterior y hacíamos lo mismo antes que Trump, que ahora está haciendo Trump también, lo que pasa es que, bueno, a nosotros no nos tiene la paciencia estratégica que le tienen a Trump porque tiene 12 portaaviones navegando en el mundo. Nosotros somos la Argentina, bueno, entonces no hicieron un juicio. Pero hubo muchas reacciones de los pueblos contrarias a la globalización. Ahora, es obvio que nadie pensaba que el alarido del fin de la globalización iba a ser Estados Unidos. Bueno, esas son las cosas que generan la política. Pero quiero que esto quede muy claro. La globalización, si le querés poner una fecha, empezó con la caída del muro de Berlín y terminó con la asunción de Trump. Y el coronavirus acelera ese proceso. Por eso el presidente tiene que leer el nuevo mundo. Porque si él todavía piensa que el mundo es el mundo global y dice, como decía Macri, la globalización vino para quedarse, bueno, está algunos años atrasado, ¿no? Guillermo, sos muy crítico de este gobierno, principalmente Alberto Fernández, que es a quien corresponde porque es el que está en la cúspide de la pirámide. Ahora, es un gobierno tripartito, ¿no? Lo analizás de igual manera. ¿Qué cuota parte de responsabilidad le toca a Sergio Massa? ¿Qué cuota parte de responsabilidad le toca a Cristina Fernández de Kirchner, según tu análisis? No, ninguna. Es que el Poder Ejecutivo es unipersonal. ¿Y cómo, y cómo funciona? Según tu análisis, según tu visión, digamos, está ahí cerca en la centralidad, digo, por lo menos en las tierras de donde Dios atiende, como decimos desde el interior. ¿Cómo funciona este gobierno en esta coalición? Si uno solo tiene... Es un gobierno de coalición que toma las decisiones del presidente, es el único responsable. Está bien. Él es el responsable. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Ahora, él mismo dijo que es un gobierno de coalición y lo armó así en el gabinete. Por eso tenés un gaucho de cada pampa, qué sé yo, tenés... Ahora, en las políticas centrales, economía y relaciones internacionales, la cabeza que priva es la del presidente, que es socialdemócrata. En esas características... No analiza la política cultural de este gobierno, ni la deportiva, ni la de vivienda. Estamos analizando economía y relaciones internacionales, y eso es un desastre. Y si el presidente no cambia, va al fracaso.
Moreno, por favor. Durísimo la perspectiva que le da. En materia política económica, ¿Y que me llamaste para que te mienta? No, queríamos escucharte para bueno. nada. Escúchame, Bueno. en materia económica, desde la ortodoxia a la heterodoxia aseguran de que va a ser las consecuencias peores que la crisis que ya padecimos en el 2001. Sin embargo, también algunos dicen inmediatamente que el año que viene sería un año de recuperación en términos de productividad y economía. ¿Vos cómo analizás el futuro inmediato de nuestro país? Mira, fui uno de los primeros que dije que el año que viene va a ser un buen año, pero hay que llegar al año que viene. ¿Cómo? ¿Quién dice eso? Hay que llegar al año que ¿Hay viene. que llegar? Claro, hay que llegar al año que viene. Hay que llegar al año que viene. ¿Está bien? Moreno, Ahora, el año que viene debería ser bueno y hasta muy bueno si se construyen los equilibrios macroeconómicos. Y para construir los equilibrios macroeconómicos tenés que transitar lo que tenés que transitar. No es magia, ¿está bien? Esto no es magia. No fue magia antes ni es magia ahora. Cuando nosotros hicimos crecer la Argentina a tasa china, bajo la conducción de Néstor Kirchner, no es que fue magia. Estuvo perfectamente planificado, había un plan de gobierno, no fue por azar. Se ponía el cuerpo, se trabajaba. No es que las cosas pasan porque pasaban. No, pasaban porque estaban planificadas y se trabajaba. ¿Está bien? Bueno, lamentablemente ahora el presidente dice que no cree en los planes. Yo no sé de dónde sacó eso. Resulta que el peronismo es todo planificación y él dice que no. Él dice que no cree en los planes. ¿Qué sé yo? Tiene una cabeza muy rara el presidente. No hay proyecto político. No lo sé, yo estoy hablando él habla de plan económico, de eso estoy hablando. Proyecto político debe tener, yo supongo que sí, que tendrá. No, yo no lo sé, ni lo he estudiado, ni lo analizo, yo estoy hablando de economía y relaciones internacionales. De eso estoy evaluando al presidente, insisto, no lo evalúo por su política de vivienda, ni su política cultural, no me dedico a evaluar, estoy evaluando los dos elementos ordenadores de este gobierno de coalición. Y está claro que los dos elementos ordenadores tienen un marco conceptual socialdemócrata, tal cual lo dijo el presidente. Por eso dice que tiene hasta un perro progresista. Bueno, muy bien, eso va al fracaso. Si no cambia, va al fracaso. Es la primera vez que estamos peleados con todos los vecinos. Tenemos a los británicos en el Atlántico y estamos peleados con todos los vecinos. Pero esto es una cosa increíble lo que ha hecho Alberto Fernández. Increíble. Ahora ni siquiera los paraguayos son amigos nuestros. ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es esa necesidad que tiene de pelearse con todo el mundo? ¿Pero dónde se vio eso? Bueno, evidentemente, vos imagínate que Perón, lamentablemente lo perdimos, porque tuvo que hacer un viaje que no puedo, estando enfermo, fue al Paraguay a devolverle, sí. ¿Está bien? Sí. Y ahora resulta que los paraguayos se enojan con nosotros, los bolivianos están enojados con nosotros, nos van a hacer denuncia, los uruguayos ni hablemos, los chilenos. Pero viejo, ¿pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿No duerme de noche? Guillermo Moreno, ¿por qué cada tanto el peronismo tiene el equipo completo? Este es un gobierno peronista, es un frente peronista. ¿Por qué cada tanto en la Argentina el peronismo viene a sacarnos del infierno? Y personalmente le digo... Este no es un gobierno peronista, ya te dije que no es peronista. El presidente es socialdemócrata, no es peronista. Un gobierno peronista no fracasa. Pero un gobierno peronista. ¿Hay elementos del peronismo, sectores del peronismo que lo integran o no? Y no lo sé, decime cuál. Cristina. Pero Cristina no es el gobierno es el Poder Ejecutivo. No, bueno, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Pero en realidad parece medio confuso, es parte del gobierno, la vicepresidenta conduce la Cámara del Senado. ¿Pero qué tiene que ver que conduzca la Cámara del Senado con las decisiones del Poder Ejecutivo? ¿No dijo el otro día, vamos a aprobar o tratar la ley que mandó el Poder Ejecutivo, esto no es una reforma judicial, o yo leí otra carta? Sí, pero integra este gobierno. Bueno, entonces, ¿se diferenció con precisión o no del Poder Ejecutivo? Y la Pero verdad aparte el Poder Ejecutivo es unipersonal. Sí, es cierto. Bueno, entonces, ahora, si vos querés
que yo te diga que el fracaso de Alberto, si no cambia, también va a ser el fracaso de Cristina, yo te digo que no. No, pero no Si por el esto es lo que fracaso. vota- No, lo que pretendo sí es que, si lo considera, reconocer que hay elementos, y vaya que elementos, en el buen sentido de la palabra, del peronismo que integran este gobierno. Uno tiene también sus críticas hacia Alberto Fernández, lo timorato, lo alfonsinista y Pero demás. es que yo no las veo, en las políticas nucleares de este gobierno, Sí. que son la económica y las relaciones internacionales, no lo veo. ¿O vos viste alguna vez el peronismo peleado con todos los vecinos? No, la verdad Y no. bueno, ¿vos viste alguna vez el peronismo haciendo este desastre en la economía que está haciendo Alberto Fernández? Convengamos que le tocó bailar con la más fea también, ¿no? Asumir el gobierno con casi quebrado, empobrecido después del saqueo macrista, y para colmo con la peste esta que le llega a los 2-3 meses. Y bueno, sí, lo aceptó, lo asumió quebrado. Sí. Él era fanático de Macri, y sobre todo de Pratgay. ¿Está bien? Ahora, Vos tenés Moreno, que ver las declaraciones de Alberto en el 16. Decía que Pratgay era el mejor ministro de Economía. Más, si Pratgay no hubiese sido ministro de Economía de Macri, era ministro de Economía de él. Son amigos de toda la vida. Ahora, el desastre que heredó de Macri Sí. lo agrandó. Ahora estamos peor. No es que estamos mejor, Ujú. estamos peor Uf. en términos económicos. Cuando salgas de la pandemia vas a tener 55% de pobres, medido como se midió con Cristina y con todos los gobiernos, ¿está bien? Menos el de Macri, que cambió la manera de medir, ¿está bien? O sea, vas a estar peor, se está mejor, vas a estar peor. ahora, este es el peronismo Ahora, que se ¿cómo viene. decís? No, es la pandemia. Ujú. Y entonces en China, ¿por qué no pasó? Entonces, no, ¿sabés por qué pasó? Entre otras cosas, porque él dijo que entre salud y economía elegía la salud. Y ahora se está agarrando la cabeza y no sabe para dónde ir. Porque ahora resulta que los medios te dicen que no hay ni salud ni economía. Entonces no es un problema de si tenés crítica con Alberto, qué sé yo si tenés crítica. Yo estoy describiendo Ujú. lo que está pasando en términos económicos y relaciones internacionales. Ahora vamos a decir, mira, la Bielsa es una compañera peronista. Sí, la verdad, en la política de vivienda. ¿Y qué querés evaluar de la política de vivienda? ¿Qué querés evaluar? ¿Qué podemos evaluar de la política de vivienda? Todavía nada, No, porque no hay porque mucho. Kicillof dice que ahora es peronista. Bueno, muy bien. ¿Qué querés que haga con Kicillof? ¿Qué podés evaluar de la gestión de Kicillof? Si todo está concentrado en el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son los grados de libertad que puede tener Kicillof? Ninguno de los Bueno, gobernadores. entonces lo que nos dedicamos a evaluar es la figura presidencial. Ujú. Y cuando vos evaluás la figura presidencial en las dos políticas más importantes, que es economía y relaciones internacionales, la cabeza que conduce eso es socialdemócrata. Y vos me querés meter ahí a Cristina. Y yo te digo, no, mirá, la verdad, Cristina ya es grande, se defiende sola. Pero la verdad que en este caso no le asigno ninguna responsabilidad. En todo caso, la responsabilidad de Cristina fue elegir a Alberto Fernández. ¿Qué aporte le Ya haría está. Guillermo? ¿Por dónde sería el camino según la lógica, según el análisis suyo? ¿Qué aporte haría? Y tiene que hacer un gobierno peronista, tiene que hacer una economía peronista. Dejar de decir esas tonterías que somos una economía social de mercado. Lo mismo que decía el Sogaray. Es muy claro lo que tiene que hacer. Tiene que copiar lo que hicimos en el 2003. Con Néstor. Es muy fácil lo que hay que hacer. Con Néstor, digo. Claro. O el primer gobierno de Cristina. ¿Por qué hablamos de una década ganada? ¿Porque fue de casualidad? Viejo. Pero es simple lo que tiene que hacer. Moreno, Es muy simple. ahora puede gustarnos o no, este no es el peronismo que se viene, no es un gobierno de transición que puede durar 8 años con qué sé consenso. yo, no sé, preguntarle a la carta astral, qué sé yo, Alberto, a ver si un gobierno de transición, qué sé yo, vos me estás poniendo, qué sé yo. ¿Qué querés que te diga? Este es un gobierno elegido por el pueblo, Sí. que se supone que manda, Sí, no sí. es un gobierno de transición. Nadie dijo, miren, yo voy a hacer un gobierno de transición, no dijo en la campaña eso, qué sé yo. No lo sé, el gobierno de transición fue Golde, que cuando vino dijo soy un gobierno de transición, no dijo nunca que era un gobierno de transición. Lo- No lo sé. Yo lo tengo que evaluar de acuerdo a lo que él dijo. Ahora, si vos querés otra interpretación, que es un gobierno de transición, y bueno, entonces que no va a estar a fin de año ya. No, Ya no, se no. termina ahora. No, digo en el ¿Y sentido cuánto dura la transición entonces? No, 4 años. Y dura 4 o 8 años hacia un de transición. neoperonismo, mirá qué divertido. hacia un neoperonismo. Estamos haciendo hipótesis, digamos.
divertido. O sea que estuvo con una transición de 8 años. ¿No? Explicalo vos, yo no lo voy a explicar. Explicale vos a la gente que es un gobierno de transición de 8 años. Yo no, eso no, a mí en mi boca no. Bueno. Un gobierno de transición de 4, 8 años, qué divertido. Pero para ir después a un neoperonismo, decir, qué divertido ese análisis. Bueno, está bien, está bárbaro, bueno. Usted dice no es lo mío, no tengo nada que ver con eso. ¿Usted dice que este no es un gobierno peronista? Claro, pero ya te lo dije como 7 veces. Sí. ¿Qué más te tengo que decir? No, pero el pueblo votó como que esto era votaba un gobierno peronista. Bueno, por eso era importante el debate presidencial que no hubo dentro del frente. ¿Las PASO? Porque ahí hubiese quedado claro que Alberto es socialdemócrata. Como él mismo dice. No es que, porque yo lo conozco hace 30 años, no es que Alberto Fernández miente ahora, él cambió. ¿Militaron juntos en el peronismo porteño? ¿Militaron juntos en el peronismo porteño? ¿Militaron juntos con Alberto Fernández? En el Partido Justicialista, sí, claro, sí. Pero en el Partido Justicialista él estaba. Cuando él fue presidente lo cerró. ¿Lo cerró? Claro, estaba cerrado el Partido Justicialista cuando él fue presidente del Partido Justicialista de acá. Está claro que nunca van a compartir fórmula, eso es más que, nos queda más que claro. Escuchame, Guillermo, lo nombraste a Duhalde. Al pasar, si es que tenés alguna opinión, ¿qué pensás de lo que dijo, de las barbaridades que dijo la semana pasada? No, él ya dijo que ya dijo lo que le pasó, qué sé yo. Ella, obviamente el hombre dijo que tuvo un flash. Un brote psicótico. Bueno, sí, qué sé yo, ya está, que ya si una vez que lo dijo, que ya está. Sí, ¿Qué querés que opine de eso, no? ¿Qué voy a opinar? No hay mayor cosa para opinar, es cierto. En el barrio le decían que estaba gaga muchas veces, pero bueno. Ahora no lo sé, qué sé yo no digo eso, no, yo no está digo. Bien, está bien. Yo digo que Kirchner fue presidente gracias a Duhalde. Y la verdad que yo soy muy respetuoso de la presidencia de Duhalde. Muy respetuoso. No conozco un solo peronista que no sea respetuoso de la presidencia de Duhalde. ¿No se dio una cuestión fortuita? Digo, porque en realidad primero era el Gallego de la Sota y después cuando el Gallego no pudo ser o no quiso ser, terminó siendo el Pingüino. Pero bueno, eso es historia, ¿no? ¿Terminó siendo quién? El Pingüino, Néstor. Bueno, será como sea, pero fue presidente gracias a Duhalde. Está bien. ¿O vos pensás que con qué voto y con qué fiscales se ganó la elección o saliste segundo en el 2003? No, seguro. No va a ser con los votos de Santa Cruz, ¿no? Con el conjunto del peronismo. Bueno, entonces, no, el conjunto no, si hubo 3 candidatos del peronismo. Sí, cierto. Bueno, no, por eso no hay que reescribir la historia y ponerlo de acuerdo a como venga. La historia es la historia, por eso hay que ser respetuoso, muy respetuoso de Duhalde. Ahora, el hombre dijo, miren, la verdad que tuve un flash, tuve un ataque psicótico, bueno, ¿yo qué voy a opinar? Suficiente con eso. Guillermo Moreno, candidato a presidente, ¿cuáles son las primeras propuestas revolucionarias? Ahora somos candidatos a diputado en la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Para presidenciales falta mucho, faltan el 23. Dale. Falta ahora lo que le tenemos que decir a Alberto Fernández es que cambie la cabeza. Porque si no cambia la manera de pensar, fracasa. ¿Está bien? Y me parece que ese es el mensaje fundamental. Si Alberto Fernández no cambia la manera de pensar y se encolumna decididamente en nuestra doctrina, fracasa, porque nuestra doctrina es la única que le da solución a la Argentina. Y me parece que con esto está más que claro. Y me parece que seguir avanzando en definiciones después de la que te di, me parece que no es necesario. Está bien. Aparte estabas comprometido con el tiempo. Lo último, Gracias. para finalizar. Si te convocaran desde el gobierno, hipotéticamente, ¿lo integrás? Pero ¿cómo te va a integrar? Pero a un gobierno socialdemócrata. ¿Qué querés que haga? ¿Me veo con Dylan y que le enseño a cantar la marcha? Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo y tu testimonio. Ahora, si él me dice que ahora va a tener perro peronista como tenía el general Perón, bueno, ahí es otro cantar. Porque los proyectos no son individuales, son colectivos. Y hubo una década ganada porque fue un extraordinario gobierno peronista. El de Kirchner y el de Cristina. ¿Está bien? Ahí nadie se le ocurría estas cositas de socialdemócrata, todas estas tonterías que estamos escuchando ahora. ¿Está bien? Que liberal, que de izquierda, que progresista, son tonterías. Era un extraordinario gobierno peronista. Y por eso hubo década ganada. Y si este es un gobierno socialdemócrata como lo es, va al fracaso. Te mando un abrazo, chao. Gracias por el llamado. Muchas gracias. Saludos a Nelson de la Brigadier General, le mando un fuerte abrazo. Te manda saludos Jorge Monti. Con la Brigadier, que es importante, ¿eh? Te manda saludos. En el mundo se terminó la globalización y las discusiones entre dos nacionalismos.
el nacionalismo que levanta muros Sí. y el nacionalismo que construye puentes. Y la Brigadier General es el ejemplo del nacionalismo que construye puentes, que le enseña a su pueblo a amar a su patria, pero sin odiar a los pueblos vecinos. Por eso no hay que odiar a los pueblos vecinos. Le mando un fuerte abrazo. Gracias. Y sobre todo a Nilson. Chao, amigos, gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, Guillermo. Hasta un próximo contacto.